Desde que uno nace y comienza el proceso de aprendizaje, el primer factor de aprendizaje es la imitación. Uno tiende a imitar lo que ve. Luego, cuando va desarrollando otras habilidades, comienza a preguntar, a inquirir más información que la que simplemente se ve. Los niños comienzan a preguntar por qué. Comienzan a preguntar, amén del qué o cómo se llama algo, el por qué. Y esa, digamos, es la parte donde arranca la enorme capacidad de acumulación de información de todos los seres humanos cuando nos vamos formando. Luego está el tema de nuestro acceso a la educación académica, la que recibimos en el aula y la que fuera del aula tenemos que cumplir con las tareas, hacer los trabajos, investigar. En teoría, el estudiante es un aprendiz de investigador. Es una pena que quizás eso no lo hayamos pulido mucho, puesto que una buena metodología de investigación te prepara para casi lo que sea en nuestra vida seglar. ¿A qué punto quiero referirme de todo el aprendizaje? Hay uno de los vicios culturales que más temprano aprendemos en nuestra sociedad, es a adquirir posturas extremistas y a entender que nuestras posturas no pueden en ningún punto amoldarse o terminar concediendo espacio al pensamiento de otra persona que no está alineada con nosotros. ¿Para qué? Para entender, señores, que hay consensos necesarios por los cuales dos personas de distinta forma de ver, de pensar, pueden convivir. ¿Qué es una sociedad si no un grupo de gente con niveles de formación distintos, con valores morales que a lo mejor tienen matices de un lado a otro, pero que decidió ponerse de acuerdo, por ejemplo, con un conjunto de leyes, una constitución, un código civil, un código comercial, un código penal, y sobre la base de esas instituciones, que son las que tratan de igualar a los hombres ante la ley, pues a partir de ahí tener el desempeño que podamos tener, el mejor de todos los desempeños posibles, sin afectar negativamente a terceros, sobre todo cuando estos no están de acuerdo, no son socios, por ejemplo, en un negocio que tenga pérdidas. Yo no puedo las pérdidas de mi negocio cargárselas a otra persona que no participó de los beneficios, por citar un caso. Y así se nos va la vida, se nos van las décadas, lustros, años, discutiendo sobre la nacionalidad. Con la nacionalidad, al interno del tema nacional, está el tema fronterizo, el tema limítrofe, está el tema relacionado a la situación haitiana, porque incluso el tema de los haitianos específicamente es por sí mismo un ramal, porque con todo y que aquí haya chinos ilegales o con que haya venezolanos en un estatus migratorio irregular, la situación, tanto histórica como cultural, como también realista en materia de los números y de la presión demográfica, no es la misma que con el país con el que tenemos frontera terrestre. Y luego tenemos la sociedad dividida entre gente que quisiera desayunarse todos los días con un haitiano, comérselo crudo, y entre quienes se ofenden con el solo hecho de que uno exija control fronterizo, de que uno exija que la ley, todas las leyes, se cumplan, incluyendo las leyes migratorias. El desconocimiento de un lado y de otro en cualquier debate de que existen matices habla de la infantilización de la sociedad. Ese debate transfiéralo al tema de la salud reproductiva, al tema del aborto, transfiéralo a los temas que están relacionados con asumir la educación sexual desde las escuelas, pero más importante aún, en los hogares, donde los padres, conservadores o no, tendrán que hacerle frente a una realidad, y es que sus hijos están más temprano que nunca, por los cambios que ha dado el mundo, sobre todo la información, accediendo a materiales, señores, que hace tan simplemente como hace 20, 25 años eran imposibles. ¿Qué posibilidades tenía un adolescente? Y déjame preguntarle a Esteban, que es un muchacho muy sincero. Esteban, tu primera revista pornográfica, ¿qué edad tú la tuviste en las manos? No, muchachito. Pero más o menos, ¿a qué edad? Que yo, 14, 15. ¿Y qué era pornográfico? Porque eso era Ok. la luz. posiblemente a los 12. Ahora un muchacho, ¿a qué edad ve un varón, una mujer en cuera por primera vez? A los 5 años tal vez. Mucho más joven. ¿A qué edad tú crees que está viendo en promedio un niño dominicano un acto sexual, como dicen los norteamericanos, hardcore, explícito? Explícito, no, yo creo que antes, 9, 8, ¿verdad? antes de los 10 años. Antes de los 10 años. Pero seguro antes de los 10 años. Ok. Seguro antes de los 10 años. Entonces, usted puede creer. Él no era representativo, no, lo más que veían era un cachito. Sí, una sí. cosa, No. Una baraja que se le perdió un primo sin vergüenza de uno. Porque además está el acceso. Sí. Está el acceso porque antes, tú sabes, Las barajas. en la época mía,
Francis, explícame lo de las barajas a Yulisa. Tú tenías que conseguir las cartas. Una revista. Exacto, que era muy poco. Imagínate tú, y para tú ver, por ejemplo, imágenes en video, tú tenías que tal vez colarte uno de los cines famosos que había, que eran 2 nada más en la capital. O sea, no había forma. Pero ahora no. Ahora tú tienes en el celular y en internet acceso a pornografía de inmediato. Entonces, esa realidad, usted a lo mejor puede tener la idea, para mí es una fantasía, de que usted lo va a controlar al 100%. La negación. Al 100% en su casa, vamos a suponer. Y todavía yo se lo concedo. Usted lo va a controlar en el aula. Lo va a controlar cuando sus hijos, incluso a edades tempranas, se juntan con los primitos y se juntan con los vecinitos y se juntan con los compañeritos de la escuela. Entonces, la sociedad dominicana tiene en algunos aspectos que sincerizarse. Y yo sé que hay élites, tanto de económicas, religiosas, de pensamiento, académicas, las que se consideran la avanzada del pensamiento progresista por un lado, pero también las que se consideran las depositarias de las buenas costumbres, como del tarro de las esencias, como dicen en España, de los que van a conservar la buena cristiandad y la buena dominicanidad. Tenemos que sincerarnos y entender que comprender que hay fenómenos que a nosotros no nos gustan no implica necesariamente aceptarlos como buenos y válidos. Exactamente. A mí a veces me resulta, y adoptarlo. A mí a veces me resulta curioso que tanto el creyente como el no creyente no es capaz de vivir acorde a su práctica. El no creyente se supone que cree en la libertad. El creyente cree en el libre albedrío. ¿Adivina qué? Las dos cosas en esencia son lo mismo. Si el libre albedrío, desde el punto de vista del creyente, que lo soy, dice que lo que haga fulano convertirá a fulano en responsable ante el juicio a lo mejor divino o ante el juicio ante lo que dice la escritura. Ahora, de la misma manera, aquel que no es confesional, aquel que no tiene necesariamente por qué sujetar sus valores a una creencia, más sin embargo cree en la libertad, en el proyecto libre de otras personas, pues también puede y debe acogerse a esa situación. Veo cómo van avanzando los años. Nos convertimos en una sociedad que consume tecnologías, en una sociedad que ha aprendido incluso otras formas de crear riqueza, lo cual es muy bueno. Y como yo digo, a pesar de los pesares, somos una sociedad que ha tenido transformaciones materiales importantes y con las mismas, al menos han llegado a espacios que antes ni siquiera existían. Señores, en los años 80 no se hablaba de feminicidio y se mataban mujeres en los hogares. Y se le entraba a golpe a las mujeres. Y probablemente más que ahora. Lo que ocurre es que ha habido una No solo eso, sino que la ley lo amparaba. No, había una situación cultural. Había una situación cultural que no la admitía. En el lecho, la mataba y no había consecuencia. Había una situación cultural que la admitía. Eso estaba bajo la mesa. Los gritos se oían, pero iremos para otro lado. Los segmentos que se consideran a sí mismos, líderes de pensamiento y con capacidad de influir en otras partes de la sociedad, tienen que empezar a admitir que si de verdad pretenden avanzar en las conquistas de una sociedad libre sobre todo, aunque bien concientizada, porque ser una sociedad libre no implica que usted no cargue con la consecuencia de su libertad. Yo siempre hago referencia sobre eso. La libertad de expresión me permite mentarle a la madre, a mi compañero que yo tengo aquí. No. Él puede romperme la boca y decirle a un juez que tiene el atenuante de la provocación. Es decir, yo tengo que hacerme cargo de la consecuencia de mi acto de libertad de expresión. Claro. Porque alcancé un límite. Que fue en este caso lo que. La difamación es el límite de la libertad de expresión. Exacto. Entonces, hay de verdad un caso con la sociedad dominicana y yo siento que no nos ha ayudado ningún proceso social, porque los procesos sociales dominicanos no se completaron, todos fueron incompletos. Uh-huh. Y al final la historia no es una partitura, tampoco admite, digamos, un orden tan complejo como para que los procesos puedan, a gusto de todos, terminar. Pero caramba, qué sociedad más rara la nuestra, que no pudo tener, como otras, su proceso, por ejemplo, de no solo terminar con la dictadura, no, es rechazar el autoritarismo. Nosotros terminamos con una dictadura, pero ¿cuánta gente no abraza todavía el autoritarismo? Uh-huh. ¿Cuánta gente no sueña con su autoritario de su gusto? No importa si es una figura de izquierda o de derecha, liberal o conservadora, quiere su autoritario. Pasa lo mismo que hemos dicho con el policía, quiere su tipo de policía de acuerdo a la necesidad que tenga en el momento. Entonces la Constitución, las leyes, no son una lista de supermercado. No son una lista de supermercado. Hay grupos que pretenden que así lo sea, pero su lista de supermercado. Su lista.
con las salsas que le gustan, si es vegetariano nada de carne, aunque el otro se muera por comerse un pedacito de churrasco. Señores, el proyecto de sociedad que nosotros pretendemos, la gran casa, tiene que converger con gente que piensa distinto a nosotros. Yo por eso he sostenido siempre el discurso de que cuando una sociedad es próspera, facilita todos esos aspectos. Cuando una sociedad prospera, es muchísimo más fácil entender en el principio de que su realización, y por cierto, vuelvo siempre a reírme de los que entienden que esto es simplemente una visión muy metálica de las cosas. Es una realidad. El mundo, allí donde usted mira sociedades donde caben esos distintos sectores, fíjese si no tienen en común, entre otras cosas, que son sociedades que prosperaron y sobre la base de mantener esa prosperidad entendieron que debían admitir las diferencias. Así sean sociedades que incluso, el caso de los nórdicos que se pone tanto de ejemplo. Señores, las sociedades nórdicas, sus constituciones hasta el año 95, 2 de ellas eran estados confesionales, 2 de ellas son monarquías. Una de ellas tenía incluso una iglesia reconocida por el Estado como la oficial. Ahora, en la práctica, sus libertades no ponían en juego la posibilidad de que las otras personas fueran ateas o tuviesen otras creencias o decidieran tener ciertas prácticas en su vida que claramente fueran en contraposición a lo que a lo mejor desde el púlpito se enseña. Y que conste que muchos nos sentimos bastante bien a lo mejor con lo que desde el púlpito se enseña, pero entendemos que al final el compromiso del feligrés con el púlpito no es el compromiso del ciudadano que está fuera de la feligresía con la ley. Esa parte hay que saber diferenciarla. Al final, de verdad que nos preocupa esto, los años van pasando. A veces queremos que nuestra clase política, la cual también tiene su deuda, sin duda, tiene su carga de fracaso, lo solucione todo. Pero antes de que los políticos puedan, señores, llegar a consensos ellos mismos, somos nosotros, el resto de la sociedad, que se ve representada en ellos, que vota por ellos, que los valida o los fiscaliza o los critica o incluso puede hasta acabar con sus carreras sobre la base del voto, de la militancia, de imponer de alguna manera, claro, a través del voto, a través de la parte legal, nuevas formas de pensamiento y de ver las cosas. Pero qué difícil es en una sociedad donde todos los temas importantes se discuten desde los extremos y con el convencimiento de que nadie va a ceder en nada. Es difícil llegar a consensos en una sociedad como esa, y es difícil que graves problemáticas como nuestro Código Penal, nuestra situación de la niñez, nuestra situación de los embarazos adolescentes, nuestra situación económica, el tamaño del Estado, nuestro plan de cara al futuro, pueda solucionarse si nosotros mismos no somos capaces de ponernos de acuerdo y de llegar a una parte que sea mínimamente gananciosa para todos.